En esta segunda parte del tema vamos a ver la aplicación del análisis dimensional para ver cómo puedo estudiar la semejanza que hay entre modelos y prototipos. Se van a estudiar a partir del análisis dimensional cómo se pueden obtener estos números dimensionales que son característicos de la mecánica de fluidos. Contenido del tema puede verse aquí a continuación, en donde estos son los números dimensionales de más frecuente uso que vamos a tener durante el transcurso del curso. Aquí podemos ver cuáles son los objetivos docentes, en donde, como venimos haciendo a lo largo del curso, la idea es que los estudiantes tengan una clara idea de cómo autoevaluarse respondiendo cada uno de estos ítems. La bibliografía recomendada es la que se ve aquí. Se indica que las referencias que están en negrita son las que se han seguido con más asiduidad. El resumen de este tema implica que vamos a utilizar los métodos de dimensionalización que ya hemos visto. Tremap y de Buckingham, básicamente. Y vamos a obtener grupos dimensionales de interés que permitan hacer posteriores estudios teóricos experimentales. Grupos dimensionales me refiero, por ejemplo, al número de Reynolds. Entonces se van a presentar aquí aplicaciones del análisis dimensional para complementar estos estudios y se aplicará el análisis dimensional al estudio de un modelo físico para poder inferir datos de interés a partir de información ya disponible. Se definirán cuáles son las condiciones de semejanza que debe cumplir un modelo para que la información obtenida de este modelo sea posible extrapolarla a un prototipo, para poder predecir el comportamiento del prototipo que yo estoy diseñando. Se demostrará cómo pueden obtenerse parámetros dimensionales característicos, que se denominan comúnmente números dimensionales de la termofluidodinámica, a través de la aplicación de las leyes de semejanza, que son los números que hemos visto en la lista anterior. Vamos a ver ahora lo que sería el estudio de modelos, que de alguna manera es tratar de hacer aplicaciones de lo que hemos hecho de análisis dimensional para empezar a estudiar problemas de la física. Primero vamos a estudiar modelos en general y después vamos a plantear leyes de semejanza entre modelos y prototipos. En este ejemplo que voy a dar es estudio de modelos, no tiene por qué haber semejanza completa, y la idea es motivarlo un poco a que vean cómo el análisis dimensional es una herramienta muy poderosa para hacer muchos tipos de análisis. Entonces acá la motivación del estudio de modelos es preguntarse si miente Spielberg cuando hacía sus películas de Jurassic Park. Entonces hay gente en el área de la biomecánica que son paleontólogos que han tratado de estudiar a qué velocidad se desplazaban estos bichos. Entonces acá voy a ir traduciendo lo que está en inglés. Esto es producto de un paper de 2006 de este señor que está acá, que es el Alexander McLean. Ahí en la transparencia que sigue está el link y pueden mirar el artículo, que es un artículo del 2006, o sea que no es tan viejo esto. Entonces lo que dice acá es que el análisis dimensional, que es el principal interés de este capítulo, puede utilizarse en muchas investigaciones científicas. Este tipo de análisis ha sido usado por el profesor McNeil, que es de la Universidad de Escocia, para tratar de determinar la velocidad a la cual los dinosaurios, tales como el Tiranosaurio Rex, podían haberse desplazado. Los únicos datos disponibles de esta criatura son los registros fósiles y el más pertinente para este estudio sería la longitud media de las piernas, tratar de identificar cuál es la longitud más adecuada para utilizar en este estudio, y lo que sería la zancada. Esto hay muchos registros fósiles de zancadas de distintos animales de esto. La pregunta es si podrían ser estos datos útiles para extraer la velocidad de los dinosaurios. Lo que tenemos, estos registros fósiles, y tratar de ver
si esto podría ser comparado con animales que existan actualmente de los cuales sí conocemos su velocidad. Entonces lo que hay que comparar es datos de longitudes de extremidades y zancadas y qué velocidades tienen, por ejemplo, diferentes cuadrúpedos, como son los caballos, perros y bípedos como los humanos, las aves corredoras, por ejemplo el avestruz, ñandú, y cuando hacemos ese análisis no indican un patrón. Entonces el problema es que cuando uno grafica velocidad versus zancada o viceversa, no hay un patrón claro que nos permita identificar una función. Pero si utilizamos el análisis dimensional, podemos ver que todos estos datos podrían ser dibujados de la siguiente forma. Podemos dibujar la velocidad de forma dimensionalizada. Fíjense que acá está interviniendo la aceleración de la gravedad que está relacionada con el peso corporal de estos animales o de cualquiera. Y vamos a dibujarlo contra la relación zancada versus la longitud de la pierna de los animales en cuestión. Cuando esto se hace, mágicamente los datos de muchos animales caen aproximadamente sobre una curva, sobre una única curva. De aquí que el comportamiento al correr de muchos animales puede ser obtenido de este gráfico. En este caso, el valor del dinosaurio, si conocemos tanto su zancada como su longitud característica de miembro inferior, podríamos obtener un valor correspondiente de velocidad para interpolar y saber a qué velocidad corrían de la curva que hemos obtenido para animales que conocemos. Entonces, esto nos podría conducir a estimar una velocidad del dinosaurio porque los datos de, como ya dije, de longitud y la aceleración de la gravedad no cambió a lo largo de todos estos siglos. Y basado en esto, en contraste con lo que nos cuenta Spielberg, nosotros fácilmente podríamos haber evitado que nos comiera un dinosaurio de haber existido en esa época. Como es algo que realmente me parece interesante que vean, ustedes pueden opinar distinto si les parece, acá está de alguna manera cómo se hizo esta demostración. Entonces la fuente está aquí y los papers de este muchacho y otros coautores están acá, los pueden encontrar en internet también si siguen el hilo conductor a través de buscar la presentación está completa. Yo he hecho un resumen para que vean cómo se trabaja en esto. Nosotros dijimos que si graficábamos peso, que está relacionado con la aceleración de la gravedad, y con la longitud de los miembros de locomoción de distintos animales, todos estos que ven acá, tenemos velocidades que sí conocemos y medidas de las piernas que también conocemos. Fíjense que la gráfica sería esta. Acá, por ejemplo, tenemos la jirafa, acá tenemos el dromedario y hay un montón de animales graficados. No hay un patrón claro. Si uno quisiera interpolarlo, no sería muy adecuado, ¿no? Entonces, uno, para empezar a tratar de buscar información más específica, podría ver la relación que hay entre lo que sería el hueso del muslo, el hueso de la espinilla. Seguimos mirando la estructura de la pierna cada vez más específicamente y compararla con distintos animales y ver cómo esto va cambiando en función del bicho que tenemos en el caso de aves. ¿Sí? Entonces esto de alguna manera ir recopilando información para tratar de ir buscando información que nos pueda ser útil. Entonces, ¿qué se cuenta con información respecto a dinosaurios? Tenemos longitudes de pierna, podemos definir claramente las distintas partes de la pierna y medirlas, y tenemos longitudes zancadas. ¿Sí? Entonces, esto es bastante conocido. Entonces, bien, a partir de la información que tenemos de fósiles,
en donde ahora lo que estamos mirando son zancadas, podríamos tratar de buscar una relación entre la zancada y la velocidad del animal. Fíjense que antes habíamos hecho peso, longitud de pierna, ahora tenemos velocidad y zancada, y fíjense que también para distintos animales los datos no puedo reducirlos a una única curva. Entonces, se hace acá para obtener este tipo de curvas, se hace el análisis de las distintas maneras de desplazarse de los distintos animales en cuestión y se llegan a este tipo de gráficos en donde tampoco puedo hacer una regresión que sea una única regresión para todos los animales que estamos estudiando. Entonces, hemos visto que como variables dimensionales hemos hecho intervenir el peso, la longitud de la pata, ahora estamos con la velocidad y la longitud de la zancada, tampoco llegamos a ninguna conclusión determinante, lo que nos conduce a ver si a través del análisis dimensional podemos llegar a algo más que sea más definitivo. Entonces, cuando yo lo que hago es dimensionar las variables que he comentado, que era el peso del animal, la longitud de la pierna, la zancada y la velocidad, cuando hago el análisis dimensional me queda que si yo grafico en función de la velocidad adimensionalizada por G y por L, y acá la relación entre la zancada y la longitud de la pata, fíjense cómo para todos los animales que hemos estudiado ya hay una regresión que es mucho más interesante porque la mayoría de los puntos están muy cerca o ajustan claramente la curva que estoy proponiendo. Entonces, si esto es cierto para todos estos animales que hemos censado, podríamos comparar con algunos otros animales que tendríamos que ensayar en laboratorio a qué velocidad se desplazan, medir su velocidad, medir la relación que tiene entre zancada y longitud de la pata y ver si caen en esta curva también, con lo cual cada vez vamos ganando más confianza en el modelo que hemos construido a través del análisis dimensional. Hecho esto, y ganando confianza sobre la curva que hemos obtenido, podría, una vez evaluado animales que no he censado, pero que puedo censar, extrapolar mis datos a animales que no puedo censar. Entonces, sí puedo medir la longitud de la pierna y su zancada y podría concluir a qué velocidad se desplazaba. Noten que para los grandes terápodos, que son los tiranosaurus rex y todos estos otros bichos tan famosos, de los cuales parece que hay varios argentinos que son de los más grandes del mundo, al igual que estos, no se podían desplazar a más de 8 km por hora, los pequeños saurópodos, terápodos, perdón, a no más de 13 km por hora, caminando, corriendo. Y mientras que los grandes saurópodos, que eran las presas de estos, no podían desplazarse a más de 3,6 o a 4 km por hora. Por lo tanto, morirse de hambre no se morían, pero nunca podrían alcanzar la velocidad o de un humano o de un caballo moderno. Para realizar una presentación más sistemática del estudio modelo, vamos a hacer una serie de consideraciones en lo que sigue. A modo de resumen, hemos estudiado la homogeneidad dimensional, la hemos aplicado a fluidos y de alguna manera como introducción al estudio de modelos la hemos aplicado a otras áreas, como acabamos de ver con el estudio de velocidad de desplazamiento de dinosaurios. Hemos utilizado el teorema Pi para tener una relación dimensional que sea físicamente homogénea, partiendo de una forma dimensional a su forma adimensional, usando productos de potencia, lo que me ha permitido obtener una relación funcional que tenía muchas variables dimensionales a reducirla sin perder información a un número de variables
adimensionales menores, con lo cual el estudio se volvía más eficiente. La transformación se indicó que era matemáticamente correcta, pero hay ciertas dificultades ingenieriles previas que necesitan analizarse. Como dije recién, con el problema del dinosaurio, hemos dado por cierto que es posible especificar todas las variables que intervienen en el proceso. Esto es lo que haría creíble nuestro resultado acerca de la velocidad de los dinosaurios. Las preguntas que tendríamos que hacernos para tener confianza en el modelo que hemos planteado es, primero, deberíamos contestar las preguntas si hemos retenido todas las variables importantes que rigen ese proceso. Y después, hacernos la contrapregunta. ¿Todas las variables que hemos retenido son importantes? ¿Por qué hacer esta pregunta? Porque cada variable retenida aumenta el costo del análisis. Entonces, estamos entre un mínimo y un máximo, ¿no? de variables. Si tengo menos variables que son relevantes, pierdo información. Si tengo muchas variables y son más de las que son relevantes, estoy gastando recursos porque el costo del análisis es mayor. Entonces, una vez que he seleccionado las variables y realizo el análisis dimensional, debería analizar la viabilidad de que los experimentos en un modelo a escala sirvan para extrapolarlo en un prototipo. Fíjense que acá ya estoy planteando un modelo a escala, o sea que a priori cuando estoy diciendo un modelo a escala es que el prototipo y el modelo tienen una semejanza visual, ¿no? O sea, se parecen, que no era el caso del dinosaurio con el caballo. Entonces, lo que debo para que esto funcione cada vez mejor, debo garantizar una semejanza entre el modelo a ensayar y el prototipo a enseñar. Entonces, ¿cómo se hace eso? En el caso fluido, con suficiente ensayo, los datos obtenidos en el modelo proporcionarán la función dimensional buscada, que es un poco lo que veníamos haciendo. Obtenida la ecuación y plasmada en tablas, en gráficos, en forma analítica, se está en posición de analizar la semejanza entre modelo y prototipo para responder el cómo que planteaba recién. Entonces, una definición formal del cómo sería: las condiciones de flujo para un modelo de ensayo son completamente semejantes a la del prototipo si coinciden todos los parámetros adimensionales correspondientes entre modelo y prototipo. Luego de verse si esto se cumple o no se cumple. Entonces, vamos a ver muchas veces que es difícil obtener la semejanza completa y por lo tanto en muchos casos vamos a hablar de tipos particulares de semejanza o a veces vamos a decir semejanza parcial. Para empezar a estudiar los tipos de particularidades de semejanza que deben cumplirse, vamos a clasificarlas y las más comunes son la geométrica, la cinemática, la dinámica y la térmica. En la transparencia anterior habíamos señalado que teníamos la semejanza geométrica, la cinemática, la dinámica, la térmica y la analógica. Vamos a dar más detalle de las tres primeras, dejando un par de definiciones para la térmica y la analógica para un poco más adelante. En el caso de la semejanza geométrica, tenemos que el modelo y el prototipo tienen que tener dimensiones espaciales homólogas en las tres direcciones. ¿Sí? El modelo puede ser 7 veces más chico que el prototipo, puede ser a veces 3 veces más grande que el prototipo, depende de las dificultades para medir en cada caso. Tenemos que tener tanto formas geométricas como rugosidades relativas semejantes. O sea que no solo la forma del modelo de prototipo tiene que ser semejante, sino las rugosidades de ambos. Solo se tiene que diferenciar el tamaño y las configuraciones del flujo también van a ser semejantes. Se define una relación de escala lineal, esta que ven acá, y la inversa se denomina relación de modelo y se denota con 1 sobre lambda. En algunos autores está justamente al revés, o sea, ahí tengan cuidado con el autor que sigan para ver si es lambda o la inversa de lambda lo que está definiendo. En la semejanza geométrica, los ángulos se tienen que conservar y a veces es difícil lograr esta similitud en todas las direcciones entre modelo y prototipo. En el caso de la semejanza cinemática, tenemos que ver que partículas de modelo y prototipo alcanzan puntos homólogos en tiempos homólogos. Esto es, debemos tener líneas de corriente geométricamente similares.
o bien triángulo de velocidades similar. Se va a definir una relación de escala para las velocidades y por lo tanto pueden definirse escalas de tiempo, ¿sí? Podríamos definir escala de tiempo o bien escala de aceleraciones. Y podría también relacionar con escalas para el caudal volumétrico. La equivalencia de escala de longitud solo implica semejanza geométrica, pero la equivalencia de escala de tiempo puede implicar exigir consideraciones dinámicas adicionales, tales como igualdad del número Reynolds o el Match, como son números que vamos a detallar un poco más adelante. Deben analizarse las variables de longitud y tiempo y también deben ser homólogas. Como detalle, en el caso de la relación de aceleraciones, permite demostrar que hay semejanza dinámica cinemática. Si la relación de velocidad entre puntos homólogos es una constante, siempre que la relación de longitudes también lo sea. Recordemos que en cinemática solo nos interesan los movimientos y en dinámica nos interesaban las fuerzas que producen esos movimientos, ¿no? Entonces, se insiste que la relación de velocidades sea una constante entre los puntos homólogos de los campos del flujo, lo que va a implicar una semejanza cinemática. Esto resulta que el patrón de línea de corriente sea semejante en modelo y prototipo, como ya había dicho. Solo tiene que haber un factor de escala, implicando esto también que se cumple la semejanza geométrica. Por último, la semejanza dinámica. Tenemos que analizar ahora que debe haber una semejanza entre las fuerzas que están actuando tanto en modelo como en el prototipo. O sea, tiene que haber una misma relación de las fuerzas correspondientes, tanto en modelo como en prototipo, y como digo, se va a definir una relación de fuerza. A partir de la relación de fuerza, si por ejemplo tomo fuerza de inercia en modelo y prototipo, acá defino masas por aceleraciones para modelo y prototipo, la relación de masa es una constante que la llamo constante 1, mientras que esta FR es una constante. Luego, la FR es una constante 1 por la relación de aceleraciones que hemos dicho que tiene que ser una constante. Si acá lo pongo en forma dimensional, la relación de masa ya es adimensional y acá noten que lo único que hago es multiplicar y dividir por una escala de longitudes y puedo plantear velocidad al cuadrado sobre tiempo. A veces es útil hacer este tipo de relaciones. Como ya se señaló en la transparencia anterior, también existían semejanza térmica y analógica. La vamos a definir más adelante, ahora nos vamos a centrar en la semejanza dinámica y esta relación de fuerzas que tenía que haber para modelo y para prototipo. Entonces, habíamos definido en el tema 1 y repasado en el tema 2 qué tipo de fuerza teníamos en mecánica de fluido y ahora vamos a ver cómo se relacionan con la escala que tienen que tener tanto en el modelo como en el prototipo para que haya semejanza. Entonces habíamos clasificado las distintas fuerzas volumétricas que en su momento dijimos que solo íbamos a considerar gravitatoria y de inercia. Ahora estamos incorporando las fuerzas elásticas y fuerzas inerciales como específicamente en el caso de trayectorias curvilíneas aparecían las fuerzas centrífugas. Noten que esto es la fuerza ficticia que está relacionada con la aceleración centrípeta. Todas estas fuerzas, en función de su definición, se pueden describir con o en base a dimensiones fundamentales. Recordemos también que al hablar de fuerza estaba relacionada con las aceleraciones y nosotros habíamos definido la derivada material que constaba de dos términos, uno que era la aceleración local y la convectiva. Por lo tanto, si uno escribe la ley de Newton, para el caso fuerza de inercia, acá estaría la masa que la consideramos constante y tendríamos lo que es la aceleración expresada como la derivada material, ¿sí? Entonces, habiendo repasado esto, recuérdenlo, tenemos ahora también, habíamos clasificado fuerzas superficiales, que teníamos que podían ser de presión, viscosa, y incorporamos ahora las tensiones superficiales.
y que esto se da en el caso de elementos fluidos en una interfase, por ejemplo, líquido-gas. Noten que aquí están expresadas las fuerzas a partir de algunas de sus variables y las dimensiones fundamentales. Entonces, para tener semejanza dinámica y cuando estudiamos cantidad de movimiento, podemos aplicar la ley de Newton o la concepción de D'Alembert del problema, que era tener que estas aceleraciones las convertía en fuerzas ficticias, ¿no? Entonces, finalmente, como ya habíamos hecho anteriormente, podemos agrupar todas las fuerzas existentes en volumétricas y superficiales, y acá están todas clasificadas como pueden ver. Entonces tenemos 3 acá, 3 acá, más 1, 7, de las cuales vamos a considerar estas 6. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Consideremos, por ejemplo, fuerza de inercia, de presión, viscosa y gravitatoria semejantes para modelo y prototipo para decir que hay una semejanza dinámica completa. Entonces yo podría decir que tiene que haber una igualdad entre fuerza de inercia del modelo y fuerza de inercia del prototipo, lo mismo para la de presión, para modelo y prototipo, lo mismo para la viscosa y lo mismo para la gravitatoria, y esto tendría que ser una constante igual para todas estas relaciones, para que haya semejanza dinámica. Luego puedo expresar y reordenar tomándolas de a pares. Entonces, esta que está escrita así, fíjense que lo que hago es despejar y agrupar todo lo que está en el modelo en un miembro de la ecuación y en el otro miembro todo lo que es para prototipo. Entonces me va a quedar, por ejemplo, expresada una relación de fuerza de inercia respecto a presiones para modelos que tendría que ser igual a la relación de fuerza de inercia a presión para el prototipo. Lo mismo podría ser para las viscosas y lo mismo podría ser para la gravitatoria. Entonces podría expresar de que las fuerzas de inercia van a estar en función de la presión, la viscosa y la gravitatoria. Y lo que vamos a ver es el significado de esta relación cuando definamos los parámetros adimensionales correspondientes, que es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Entonces, si consideramos fuerzas de inercia y las viscosas, sea el flujo laminar o turbulento, esto se va a discutir con más detalle en el tema 5, cuando hablemos de fuerza de resistencia por fricción y forma, y después cuando veamos resistencia por fricción en tuberías, que va a ser en el tema 6, para que haya semejanza entre modelo y prototipo, debemos escribir esto. Y ahora hemos hecho intervenir dos mismos para las fuerzas, que estas serían viscosas. Acá les he puesto una D, pero serían fuerzas viscosas. Entonces puedo reescribirlo de esta manera. Puedo poner algunas de las variables que nos interesan y dimensiones fundamentales. Acá es densidad, velocidad y una longitud característica al cuadrado, porque recuerden que las fuerzas viscosas eran proporcionales al área mojada. Entonces, si ahora quisiera, por ejemplo, determinar las potencias necesarias para vencer la fricción de ese modelo, de ese prototipo, lo que tendría que hacer es ver de que las fuerzas hacen trabajo en cierto delta T, por lo tanto me queda expresada fuerza por velocidad y es lo que está escrito acá en forma dimensional. Bien, después de haber dado detalles acerca de cómo poder expresar de distintas formas la semejanza dinámica, incorporando algunas fuerzas que no habíamos clasificado en el tema 1, pasamos ahora a ver qué podríamos definir como semejanza térmica. La semejanza térmica indica que debe haber similitud de los campos, de las diferencias de temperatura entre dos medios y de los flujos térmicos que existen en todo el volumen de los dos sistemas analizados, modelo y prototipo, ¿no? Entonces esto implicaría que se debe mantener semejanza entre modelo y prototipo para los parámetros dimensionales que estén asociados al estudio de transferencia de calor. En estos estudios se han definido ciertos parámetros dimensionales que lo vamos a ver más adelante, no los vamos a tratar demasiado, pero vamos a dar algunas definiciones y vamos a dar algunas de las interpretaciones de ellos como el cociente de dos magnitudes relacionadas con los tipos de transferencia de energía que existen cuando se habla de transferencia de energía térmica. Esta se hace mediante convección, conducción y difusión térmica.
Vamos a tomar a veces la convección como la magnitud de referencia, perdón, cuando comparemos procesos de transferencia de manera similar a lo que se hace en semejanza cinemática y dinámica al analizar las ecuaciones de momentum en su versión diferencial. Vamos a dar algunos detalles, más de esto más adelante. Esto está relacionado con la llamada ecuación de Navier-Stokes y cómo dimensionalizarlas. Por último, en el caso de la semejanza analógica, puede darse el caso de que fenómenos de naturaleza intrínsecamente diferentes respondan a una ecuación diferencial o integral de forma similar. Entonces, en este caso, pongo como ejemplo que para una relación presión-caudal se dedujo del análisis dimensional que teníamos un número adimensional pi o un grupo pi que relacionaba caudales con caídas de presión. Por lo tanto, si espejo la caída de presión, me queda que hay una proporcionalidad que está dada por un parámetro dimensional pi, que no es 3, 14, 16, sino que hay que buscar su valor a través de experimentos o teoría, dependiendo del caso, si el flujo es laminar o turbulento, cosa que vamos a ver en el tema 6, llegando a una expresión de esta forma, ¿no? Todo esto sería constante y acá tendría el caudal. Luego puedo expresar al delta P y esto podría decir que es una resistencia hidráulica. ¿Por qué digo resistencia hidráulica? Porque es lo que dificulta que el flujo fluya bajo ciertas condiciones. Les puede sonar a ustedes como relacionado con la ley de Ohm. Ustedes tenían que necesitar un cierto potencial para que si hay una resistencia eléctrica definida, hay una cierta circulación de intensidad de corriente. Entonces, puede verse que ambos fenómenos responden a una ley matemática similar y luego se puede armar un circuito analógico donde se definen resistencias eléctricas equivalentes a la hidráulica y pueden medirse tensiones y corrientes en vez de caudales y presiones y podría hacer similitudes para conocer cómo se comporta un cierto circuito hidráulico que a veces puede ser complejo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que como el caudal es proporcional y esta resistencia son proporcionales a la velocidad al cuadrado, y acá la ley es lineal, tenemos esa diferencia. En un caso hay proporcional de tipo cuadrática y en el otro que es solamente lineal.